Damos comienzo a la entrevista. Ya están presentes aquí en los estudios de Radio Mitre Rosario Katia Melo Dantas y Carlos Schippers, quien van a estar dando esta conferencia que se llama Ver Más Allá. Es un enfoque profundo sobre la trata de personas, que va a hablar sobre niños en riesgo. La trata no perdona, perdón. Bueno, buenos días ante todo, bienvenidos a Rosario. Muchas gracias. Welcome to Rosario. Thank you. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Cómo la han encontrado la ciudad? Linda, como siempre, Linda. Argentina fantástica en recibirnos. ¿Habían estado alguna vez aquí en Rosario? How are you feeling? Did you like the city? Yes, I got to see a little bit of it yesterday, and it was a beautiful day, and there was lots of people out there, so it was fun to be here. Dice que justamente que ayer fue un día hermoso, así que había muchísima gente, pudo recorrer la ciudad y que fue bastante divertido estar aquí. Bien, bueno, ¿de qué se trata esta conferencia que van a estar dando hoy por la tarde? What is this lecture that we are giving this afternoon about? I'm going to talk about the difficulties in investigating human trafficking cases and how you should best do that. Él va a estar hablando sobre las dificultades que tiene la investigación de la trata de personas y cómo es la mejor forma de hacerlo. Bienvenidos, mi nombre es Karina de Jams, yo soy periodista. Bueno, bienvenidos a la ciudad nuevamente. Quería preguntarle a Carlos, principalmente, los números son alarmantes mundiales, entre 600.000 y 800.000 personas, hombres, mujeres y niños que desaparecen por trata. ¿Esto ha aumentado en los últimos años o ha disminuido? She is concerned about she was saying about the large numbers of people who go missing in traffic internationally. And she wants to know, especially from you, whether this number has been increasing or it's been maintaining still since for the longest, in the recent years. It may sound silly, but I cannot really tell you the answer because I have no idea if the numbers are correct and whether they're actually reflecting true cases or not. A lot of it is based on estimates, and though it is an indication that this is a serious problem, it is really hard to go by numbers that we really don't have. Que él no tiene la respuesta por ser estimativas los números en general. Nosotros no trabajamos con números muy duros porque es un fenómeno que no tiene mucha sustentabilidad en los números, pero que sí sabemos que es un delito grave, pero y que sí pasa, pero no tenemos números, son básicamente estimativas. ¿Cómo son los principales métodos para capturar a estas personas, ¿no? que muchas veces secuestran niños para tratas de personas? ¿Cuáles son los métodos de una investigación? ¿Cómo comienza? Nosotros acá en Argentina, bueno, hay muchísimos casos de pedófilos que buscan niños a través de internet y de las nuevas tecnologías, y bueno, y en Estados Unidos hace tiempo ya que se está usando esto de los capturadores de pedófilos, que son falsos niños a través de las computadoras. ¿Esto para trata funciona igual? Mira, una cosa que hay que aclarar es que ni toda víctima de desaparición es una víctima de trata, ¿no? O sea, hay un porcentaje de personas, y si bien, por ejemplo, una persona tratada muchas veces suele ser una persona desaparecida, no necesariamente los desaparecidos todos son tratados. Un niño secuestrado ni siempre es un niño tratado. Si bien los pedófilos tienen muchos de ellos son abusadores, muchos de ellos practican herramientas como el grooming, que no necesariamente son para la explotación sexual, sino para el abuso. Pero nosotros hemos visto casos de niños, de personas que utilizan las metodologías de enganche, de buscar a niños, de cómo hacer el grooming con ellos, físico o virtual, para sacarlo del país. Eso sí, hay algunos casos que tenemos, hay algunos casos que se han visto, pero no podemos decir que es la mayoría de los casos. Y muchos de esos son los mismos riesgos que nosotros vemos los niños expuestos al diario. Son los niños que son vulnerables, son los niños que muchas veces los padres lo hablan, los predadores ven que son niños vulnerables, entonces empiezan a llamarlos para ayúdame aquí, o empiezas a generar confianza con el niño, empieza un proceso de enganche con el niño, de conocer que sí es una persona que conozco, y eso es un fenómeno que se lo utiliza tanto para la trata cuanto para el abuso sexual.
Me gustaba preguntarle si esta es una problemática que se ve afectada principalmente en los países subdesarrollados por las cuestiones y las cuestiones sociológicas que se da esto, o si afecta al mundo entero y en qué proporción. Eso a él. Sí, He wants to know, I was speaking to him about the fact that not all victims of trafficking are victims of, I should translate it to you, sorry. So he wants to know from you whether this issue of trafficking and missing is more prevalent in the undeveloped, not undeveloped, the developing countries rather than the developed countries, or if it is a widespread phenomenon. I would only be able to answer that if we really had good numbers on this. I'm assuming that it's certainly an issue in both types of countries, but there's really no answer that you can trust as long as we don't have numbers on this. Lo que él dice es que para tener una respuesta segura, 100% segura de que es un fenómeno que pasa solo en uno o en otro, más en uno que el otro, tendríamos que tener datos más confiables, y lo que nosotros no tenemos. Desde mi experiencia, que nosotros hemos visto, es que sí es un fenómeno que traslada las líneas económicas. La desaparición en particular, por ejemplo, no afecta solamente niños vulnerables o niños de calle o niños de familias desestructuradas de bajo poder económico, recursos, sí, sino también afecta a muchas personas, en particular esa parte del grooming, de las tecnologías. Eso ha democratizado bastante el acceso, ¿no?, de los agresores sexuales. No nos gusta mucho la palabra pedófilo, porque la pedofilia es una enfermedad psicológica. perfecto. Y ni todo pedófilo abusa de niños y ni todo abusador es un pedófilo. Entonces nosotros siempre usamos el término abusador o agresor, porque si bien el delito, por así decir, es el abuso sexual y no la pedofilia. Pero esa es la situación que vemos que pasa en distintos estratos, tanto la trata cuanto la desaparición. Uno de los casos más resonantes del mundo fue el de Madeleine. ¿No? Yo quería preguntarle a Carlos, ¿cuáles son los primeros indicios cuando hay una desaparición para empezar a hablar de que se está tratando de un caso que puede ser de trata? Okay, she is speaking about the Madeleine McCann case, and that was a very emblematic case, and she wants to know when should we start, what are some of the indicators that a case of a missing child may be a trafficked case? In the case of Madeleine McCann, who disappeared from Portugal in 2007, I think the main problem is that there is no indication about what happened. So basically, anything is possible. You know that the Portuguese police for the longest time thought, and maybe still thinks, that the parents are involved. But obviously the other option is, and you've just explained wonderfully about aggression against children, that somebody who had an interest in Madeleine as a little girl came and picked her up and took her with him. That would still not necessarily be trafficking, but yes, that is a third option that cannot be completely excluded until we finally learn what happened on this matter in this case. No, estaba contando justamente que en el caso de Madeleine no había indicadores puntuales, que de hecho la policía de Portugal ha hecho muchísimo en la investigación y hasta el día de hoy no se ha descartado que no hayan sido los padres en realidad los que están implicados. De todas formas, justamente como no hay indicadores, tranquilamente podría ser una variable que sea un caso de trata de personas, pero no hay hechos concretos, no hay ninguna pista concreta que pueda decir que el caso de Madeleine fue un caso de trata de personas. Si hablamos de una solución, tenemos que pensar en el Estado, pienso en una primera instancia. ¿Cuáles son las posibles soluciones a disminuir al menos esta cantidad de secuestros de chicos o de desapariciones de chicos que se dan? Bueno, muy buena pregunta. Aunque sí el Estado tiene que estar involucrado, es un trabajo, una respuesta que tiene que ser interinstitucional, intersectorial y extremadamente coordinada, que ese es el problema más grande. Sí. Porque si bien, por ejemplo, hoy y mañana vamos a hablar bastante de esto, un niño que desaparece puede desaparecer por una multitud de factores. Puede ser un caso de trata que involucra una serie de actores,
Puede ser una fuga del hogar, que puede generar también un caso de trata, pero eso es otro grupo de actores que serían involucrados, puede ser un secuestro. Entonces, para eso necesitamos una respuesta bien integral. ICMEC, la organización en la cual represento, nosotros hemos elaborado un manual como una sugerencia de pasos que los países deben adoptar de manera a tener una respuesta integral. Y eso pasa por 12 puntos, no les voy a decir todos, les puedo pasar el sitio donde se encuentra la nota, pero pasa por políticas internas de las policías, de las agencias que trabajen con niños, coordinación multisectorial, marco de prevención, sistemas de alerta para casos más graves, pasa por una base de datos que se pueda hacer compartida, pasa por análisis de las informaciones. Entonces son muchos los factores que pueden ayudar. Si bien el Estado sí tiene un factor muy importante, nosotros en la región tenemos que pensar en cómo podemos también incluir a otros sectores, como el sector privado, cómo podemos hacer para incluir la sociedad, a sensibilizar la sociedad. Claro, se me ocurrió la educación también. Exactamente. Por eso nosotros decimos que el marco de prevención es fundamental, porque hoy por hoy, por ejemplo, con las tecnologías, hemos visto que los padres han dejado un poco la conversación de seguridad. Porque cuando yo era chica, y eso hace muy poco, mi mamá hablaba, mira, cuando te vayas a la calle, no hagas eso, no hables con personas que no conoces, Pero hoy por hoy los niños se quedan en la calle, en la casa muchas veces, con las tecnologías. Y los padres miran y, bueno, pero están seguros. Y no. Y como hay un componente de tecnología, ellos saben más que yo, no voy a hablar para que no piense que no sé. Y eso ha generado un vacío de conocimiento ahí. Entonces los niños no saben cómo protegerse en línea. Y las reglas de seguridad son las mismas del offline, ¿no? Del mundo offline. Son iguales, solo que se tienen que ser adaptadas. Entonces lo que nosotros siempre decimos es fundamental el papel de los medios, de la población, de las organizaciones no gubernamentales, en educar la población en cómo hacer esto, cómo hablar con los niños sobre seguridad, cómo indicar y enseñar a los niños de cómo protegerse a sí mismos, porque el empoderamiento del niño va a hacer con que el niño no sea tan vulnerable a un caso de trata o desaparición. En el último mes se registraron al menos 2 casos en los cuales se desbarató acá en Rosario prostíbulos, en los cuales había mayores de edad, mujeres prostituyéndose mayores de edad. ¿Estamos ante casos de trata igualmente cuando hay mujeres que quizá de manera voluntaria se prostituyen? ¿Cuál es la diferencia? She wants to know the difference between, there have been a couple of raids in Rosario where they found women who were prostituted. And she wants to know the line between prostitution and trafficking. If women voluntarily go into prostitution, if they can be trafficked. Well, that's a discussion we could be having the rest of the day here because obviously it's very complicated. The trafficking will always include the force or the use of force or the threat of the use of force. And so there can be no voluntariness about working as a prostitute whatsoever. Of course, then the discussion becomes, well, okay, but I wanted to be a prostitute is what some women may say, but under what circumstances? So that's, at the same time, an example of how difficult it can sometimes be to determine whether something is actually trafficking or not, because there's a very gray area in which very fine or nuanced threats can also make you believe that you have to do something while you don't want to. Básicamente lo que dijo es que podemos hablar de esto por todo un día, y es un tema complicado porque la parte técnica que decimos de distinción entre la prostitución y la trata es el componente de fuerza y coerción, ¿no? Pero hay una discusión muy grande entre yo quiero ser prostituta, pero en qué condiciones, y esa área es muy gris, es una área gris muy grande. Hay gente que dice que el hecho de que la mujer esté en situación de vulnerabilidad de prostitución, eso es una vulneración de sus derechos y eso es trata. ¿Cuál es el rol del factor psicológico, no? También en la trata, porque imagino que no todo debe ser mediante la fuerza. Entonces, una niña que quizás es secuestrada a los 4 años,
que no tiene, digamos, la lucidez mental para determinar que ha sido secuestrada, separada de sus padres. Quizá esa niña no es golpeada, no es maltratada y demás, y tiene todo un trabajo psicológico que la hace creer que lo que está haciendo está bien. ¿Cómo juega este factor? Hay dos cosas que tengo que hablar antes. Una es la cuestión de que una niña nunca tiene el componente de coerción y fuerza, nunca tiene que estar presente. Trata de niñas, siempre si hay una captura, los verbos que tenemos y el fin, que es la explotación, el consentimiento y la coerción no tienen que estar presentes. Porque como dijo, el niño no consiente a ser explotado sexualmente o abusado. Ahora, con relación a el otro punto, claro, ¿cómo puedo decir? Las mujeres en general pueden elegir ser explotadas, no un niño, pero pueden elegir, ser prostituidas. Pero es una decisión de ellas cómo hacerla al momento, y no necesariamente tiene que tener fuerza o coerción. Como dijo, puede utilizarse esa coerción y la fuerza, pueden ser distintos mecanismos. Hemos visto, por ejemplo, mujeres que tienen sus niños secuestrados y la persona que los secuestró la amenaza. Tienes que tener sexo con 30 hombres. Claro. Bueno, eso ella no tuvo ninguna amenaza física, pero sí hay la amenaza que la hace hacer un fin sexual. Y eso es explotación. Sí. Pero como dijo Carlos, eso es algo muy delicado y depende mucho de la persona que esté evaluando el caso. Claro, bueno, es un tema que tiene miles de aristas para seguir tocando y para seguir ampliando, por eso, bueno, voy a apelar a su brevedad y que nos cuenten por qué la gente tiene que ir a esta conferencia que se va a dar hoy por la tarde, a esta charla. Para que nosotros podamos entender todas esas nuances y todas las distintas áreas que tenemos, los distintos delitos y cómo se interrelacionan. Bien, lo mismo para Carlos. Carlo, why do you think people should go to your lecture or to the conference this evening? Because they're going to be listening to an interesting story by my colleague Katja and myself, and we're going to do our utmost, our best to make it that interesting story and share information with people that they may not know yet. Dice que deberían venir porque van a estar compartiendo una historia muy interesante con su colega Katia y que entonces les puede servir para saber algo que probablemente no sabrían.